Bienvenido, bienvenido a esta hora callada, a este lento asentarse del día. Estés donde estés, hayas llegado como hayas llegado hasta aquí, eres bienvenido. Tómate un momento, si quieres, para dejar caer los hombros, apenas un poco, que se alejen de tus orejas, que se alejen de las pequeñas tensiones del día y que descansen donde siempre debieron descansar. Que tus manos se ablanden, que tu mandíbula se afloje, que los pequeños músculos alrededor de tus ojos se vuelvan pesados y cálidos. No hay nada que debas hacer ahora, nada que debas recordar, nada que debas sostener. El día, fuera cual fuera su forma, ha terminado y se ha llevado a sí mismo en su propia corriente serena. Inhala despacio y deja salir el aire. Despacio, adentro, como el alzarse de una cortina, afuera, como la cortina volviendo a posarse. Vamos a algún lugar juntos, tú y yo, no lejos, no deprisa. Vamos a una meseta alta y sin viento, donde el aire es fresco y parejo, y donde un edificio largo y bajo aguarda entre las zarzas lentas y pacientes. Se llama el Sanatorio de Thornleigh, y la gente acude allí no porque esté enferma, sino porque está cansada y porque desea ser acogida en un silencio verde durante un rato. Hay allí una tejedora, una mujer callada llamada Mireu, que cuida los muros de zarza por las tardes. Su labor es suave y sin prisa, y ahora va a hacer su ronda con su cesta de agujas de hueso y sus madejas de dócil enredadera verde. La seguiremos en silencio, a cierta distancia, del mismo modo en que uno sigue el sonido de un arroyo a través de un bosque. No necesitas recordar nada, no necesitas llevar la cuenta de nombres, ni de cuartos, ni de recodos. Si tu mente divaga, está bien. Si tu mente se desliza por completo hacia el sueño, mejor todavía. Acomódate ahora en la forma que la cama te pida. Que la almohada reciba todo el peso de tu cabeza. Que la manta se asiente a lo largo de tu cuerpo como una larga respiración serena. Siente el calor que se junta bajo las cobijas. Siente el aire fresco al borde de la manta, donde se encuentra con el cuarto. Estás a salvo. No tienes prisa. Estás exactamente donde debes estar. Y así, con suavidad, comenzamos. La meseta es lo bastante alta como para que a veces las nubes se muevan debajo de ella, en largos ríos lentos de blanco. Pero esta noche no hay nubes. Esta noche, el cielo sobre el sanatorio de Thornleigh es de un violeta hondo y claro, suave como el interior de una flor, y las primeras lámparas ya se han encendido a lo largo de los muros bajos de piedra. Llegas por un sendero de grava pálida que apenas cruje bajo los pies, más suave de lo que la grava suele sonar, como si las piedrecitas hubieran acordado entre sí guardar silencio en este lugar. El sendero se curva con suavidad, nunca de manera brusca, alrededor de un seto de zarza vieja, y a medida que caminas, el aire se vuelve más cálido, más verde, y se llena del aroma tenue del pepino recién cortado, que es el olor de la savia de la zarza cuando está contenta. El edificio mismo aparece por partes, como se ve una cosa a través de las hojas. Primero un tejado largo de pizarra, tenue y gris, luego un muro de piedra, bajo y ancho, del color de la mantequilla añeja. Después la zarza, subiendo y bajando por la cantería en lentas trenzas verdes, tejida y enlazada y plegada en formas que casi parecen ventanas, casi puertas, casi rostros dormidos. La zarza de Thornleigh no tiene espinas. Esa es la primera bondad de este lugar. Es una enredadera verde, suave y flexible, dúctil como el cuero mojado, a la que durante tantas generaciones se la ha guiado a formar patrones tejidos que ya ha olvidado cómo crecer de otra manera. Cuando el viento la mueve
Y el viento aquí, cuando llega, es delicado. La zarza susurra, enredadera deslizándose contra enredadera, un sonido como de seda seca pasada a través de seda seca. Cruzas bajo el primer arco, tejido de zarza sobre piedra, y de inmediato el aire cambia. Aquí es más cálido, huele a cera de abejas, huele levemente a lino de manzanilla guardado en cajones de cedro. Las lámparas son pequeñas y redondas y del color de la miel, y cuelgan a largos intervalos a lo largo del corredor, cada una proyectando un suave charco ámbar sobre el frío suelo de piedra. El suelo es fresco bajo los pies, fresco como las piedras del río, y pulido por largos años de pasos en pantuflas. Aquí no hay eco. La zarza que recubre las paredes absorbe cada sonido pequeño, como el musgo absorbe la lluvia. Si hablaras, tu voz apenas llegaría a la siguiente lámpara, pero nadie habla, nadie se apresura. Hasta tus propios pasos parecen volverse más suaves por sí solos mientras caminas. Una enfermera pasa junto a ti, en algún punto a media distancia, en una larga túnica gris pálido, llevando una bandeja de pequeñas tazas de porcelana. Te saluda con una inclinación lenta, como se saluda a un viejo amigo encontrado por azar, y sigue su camino. Las tazas en su bandeja no tintinean. Nada tintinea en este edificio. Llegas al cabo de un rato a un lugar más amplio, una especie de jardín interior, abierto al cielo violeta, donde una pequeña fuente murmura sobre un cuenco de piedra oscura. La fuente no es ruidosa. Habla solo en una sílaba baja y continua, entre el agua y el aliento, y su sonido llena el patio como la leche tibia llena una taza. Alrededor del patio, los muros de zarza están en su máxima riqueza. Trepan en largos patrones entrelazados desde el suelo hasta el cielo abierto, y a través de su tenue luz ámbar, filtrada por incontables hojas pequeñas, puedes ver las lámparas de corredores lejanos y las siluetas en movimiento del sanatorio cumpliendo con su tranquila tarde. Y allí, sobre un bajo taburete de madera junto a la fuente, la ves, Mireu, la tejedora de zarza. Es pequeña y no es joven y no es vieja. Su cabello es del color de la pizarra cálida, recogido atrás en una trenza suave que cae sobre un hombro. Lleva una túnica larga y sencilla del verde del musgo nuevo, y sobre ella un amplio delantal de cuero cosido con muchos bolsillos, y de esos bolsillos asoman las puntas pálidas de las agujas de hueso, como pequeños juncos. A sus pies hay una cesta plana, tejida de mimbre partido, y en la cesta hay rollos de enredadera verde, cada rollo ordenado y obediente, cada uno un poco distinto en grosor o en tono. Aún no está tejiendo, solo está sentada, con las manos plegadas con holgura en el regazo, escuchando la fuente y el edificio a su alrededor. Las lámparas del patio rozan la plata de su cabello. Sus ojos están entornados. Tras un largo rato sereno, los abre y se pone de pie. Alza su cesta y la apoya sobre una cadera. Se coloca dos de las agujas de hueso más largas detrás de la oreja, como otra persona se colocaría un lápiz. Toma una pequeña respiración lenta, esa clase de respiración que se toma antes de comenzar una tarea que se ama, y empieza su ronda de la tarde. La sigues a una distancia suave y respetuosa. A ella no le molesta. Ha sabido durante toda su vida de trabajo que siempre hay presencias silenciosas en los corredores de Thornleigh, huéspedes que deambulan en pantuflas, viejo gato que sigue su propio asunto lento, la larga sombra de una polilla girando alrededor de una lámpara. Tú eres simplemente otra de esas presencias,
aflojarse. El patrón aún se sostiene. Nada se ha caído. Pero Mireu ha notado en su caminata matinal que una esquina del enrejado ha quedado un poco floja, del modo en que la costura de un hombro se afloja con el uso prolongado, y a ella le gusta remendar esas cosas antes de que tengan ocasión de volverse algo más que flojas. Avanzas por el corredor detrás de ella. Las lámparas de ámbar pasan deslizándose una tras otra. Las paredes de zarza respiran su aliento de pepino. En algún lugar, muy lejos, suena una pequeña campana, una nota lenta y única que se desvanece en el verdor. Nadie corre a responderla. No era una campana de llamada, era solo la campana que dice: la hora ha cambiado. Mireu gira a la izquierda, donde el corredor se bifurca, y tú la sigues. El nuevo corredor es más angosto y más cálido, y la zarza se cierra arriba en un techo bajo y abovedado que podrías tocar con la mano levantada. No levantas la mano, solo caminas y respiras y sigues. El solario, cuando llegas a él, se abre como un bostezo lento al final del corredor. Es una sala larga y curva, acristalada en su lado sur, aunque el vidrio queda medio oculto bajo el enrejado de zarza. El enrejado es, incluso en su aflojarse, una cosa hermosa. Largas sogas de enredadera tejidas en un amplio patrón de rombos, cada rombo sosteniendo un pequeño cristal de cielo vespertino, cada cristal de un color un poco distinto, la ventana entera como un edredón lento y paciente de violeta y gris y verde. Hay unos cuantos sofás bajos en el solario, cada uno colmado de mantas de lana que han sido calentadas por las piedras del hogar más temprano en la noche. Una manta yace doblada sobre el brazo de un sofá y puedes ver el vapor tenue de su calor elevándose hacia la luz de la lámpara. Las mantas huelen a lana limpia y a un toque de cedro, y muy, muy levemente a lino de manzanilla. Un huésped duerme en uno de los sofás, solo uno, un hombre mayor con una suave barba blanca y un libro cerrado sobre el pecho. Respira lenta y profundamente, del modo en que tú mismo estás empezando a respirar. Mireu lo mira de reojo y su rostro se ablanda en una pequeña sonrisa privada, y pisa con cuidado para no producir siquiera el pequeño chasquido de sus agujas contra el borde del canasto. Cruza hacia la esquina del enrejado donde habita la flojedad. Apoya su canasto sobre un banco bajo de madera. Toma una de las largas agujas de hueso de detrás de su oreja y del canasto levanta un rollo de enredadera, un rollo delgado, del verde más ligero, flexible y obediente. Comienza: lazo, tirar, meter, respirar. La aguja atraviesa el enrejado con el menor sonido posible, un suave susurro seco, enredadera deslizándose por enredadera. Recoge el rombo flojo, le da media vuelta, pasa la nueva enredadera a través de la vieja y la anuda sin parecer anudar nada. Sus manos conocen este trabajo del modo en que una golondrina conoce su cielo vespertino. No mira sus manos, mira el patrón, o quizás no mira nada en absoluto, sus ojos descansando en la distancia media. Lazo, tirar, meter, respirar. La zarza acepta la nueva enredadera. El rombo se firma. La flojedad sale de la esquina del modo en que la flojedad sale de una vela cuando el viento regresa a ella, suavemente, con un pequeño asentarse satisfecho. Mireu asiente para sí. No habla. Se desplaza un poco a lo largo del enrejado, hacia el siguiente rombo, y empieza de nuevo. Lazo, tirar, meter, respirar. Te quedas de pie al borde del solario, apoyado ligeramente contra la piedra fresca del marco de la puerta, y la observas trabajar.
La luz de la lámpara se desplaza con suavidad sobre el enrejado a medida que ella se mueve. En algún lugar detrás de ti, en el corredor, otra lámpara es atenuada por una mano invisible y un pequeño tramo del edificio pasa del ámbar al marrón suave. Thornleigh se está acomodando para la noche. Una lámpara a la vez, un enrejado a la vez, una respiración a la vez. Después de un largo rato sin prisa, Mireu se sienta sobre sus talones y mira la esquina del enrejado que ha cuidado. El patrón entero está firme ahora, flexible pero firme, del modo en que lo es una buena trenza. Recorre con un dedo una de las sogas tejidas, palpando cualquier otra flojedad, sin encontrar ninguna. Sonríe otra vez su pequeña sonrisa privada. Vuelve a guardar la aguja detrás de su oreja. Enrolla lo que queda de la enredadera verde y la devuelve al canasto. El hombre mayor en el sofá sigue respirando, imperturbado. Su libro sube y baja sobre su pecho. Afuera, más allá del enrejado, una sola estrella temprana ha aparecido en uno de los pequeños cristales de cielo violeta. Mireu levanta su canasto. Sale suavemente del solario. Tú la sigues. El siguiente lugar en su ronda es el porche para dormir en el ala este, donde un largo enrejado de zarza recorre toda la extensión del pasillo al aire libre y donde el patrón, en un lugar, se ha desviado. No es un problema, es solo una cosa que ha sucedido. La zarza crece, la zarza se desvía, la zarza, incluso la zarza paciente, a veces olvida la forma que se le ha enseñado y necesita una mano amable que se la recuerde. El corredor te lleva junto a las pequeñas cocinas, donde puedes oler levemente el lento hervor de un caldo vespertino, cebollas y cebada y un suave indicio de tomillo. Nadie cocina con urgencia alguna. Quien sea que esté junto a la olla, seguramente está sentado en un banquillo a su lado, mirando girar el caldo, del modo en que se mira un río lento. El corredor te lleva junto a un pequeño rincón de biblioteca, donde las lámparas están bajas y donde un único lector se ha quedado dormido sobre un libro abierto. Su cabeza descansa sobre sus brazos cruzados. La página bajo su mejilla está iluminada tenuemente, un suave charco de luz sobre el papel color crema, y la zarza arriba está tejida en un dosel delicado que filtra el resplandor de la lámpara en muchos pequeños círculos hojosos. El corredor te lleva junto a una amplia ventana de vidrio liso, sin zarza, que da al patio. Desde aquí puedes ver la fuente, su tazón oscuro y su suave murmullo continuo. Puedes ver una forma lenta moviéndose junto a la fuente, un gato de pelo largo del color del humo de leña, caminando por el borde del tazón con la confianza sin prisa de una criatura que nunca ha caído dentro. Sigues caminando. Mireu sigue caminando. Las lámparas pasan deslizándose. La zarza respira. Al porche para dormir se llega por un corto tramo de escalones bajos de piedra, 3 en total, cada uno desgastado en una curva suave por largos años de pies. Mireu lo sube lentamente. Tú lo subes detrás de ella. En lo alto de los escalones, el porche se abre ante ti. Una larga galería de costados abiertos bajo un techo de pizarra, con una baranda baja de piedra y zarza, y más allá de la baranda, el lento descenso violeta del borde de la meseta, y más allá de eso, la suave e incontable noche. Hay camas en el porche para dormir, camas de verdad, bajas y anchas, cada una tendida con mantas de lana y lino pálido, cada una colocada bajo una sección del gran enrejado. El enrejado es la maravilla del ala este, un largo techo de zarza tejido tan apretadamente que, incluso bajo la lluvia, escurre el agua como un techo de paja.
lentamente con un brazo arrojado por encima de la cabeza. Una pareja anciana duerme lado a lado, sus manos casi rozándose sobre la manta entre los dos. Las lámparas a lo largo de la baranda están encendidas muy bajito. La luz casi no es luz, es la sugerencia de luz, apenas lo suficiente para ver el siguiente paso, apenas lo suficiente para mantener visible el color de la zarza, un tenue verde ámbar que se desvanece en un verde más profundo que se desvanece en la noche. Mireu se detiene en un lugar cerca del medio del porche, donde el enrejado encima de una de las camas vacías ha perdido su forma. Mira hacia arriba. Tú también miras hacia arriba. Puedes ver lo que ella ve, un rombo del patrón que se ha deslizado. La vid de una esquina se ha aflojado y ha derivado, de modo que el rombo ya no es un rombo sino una forma suave e inclinada, como una hoja cayendo lentamente fuera de formación. No es un asunto grave, es la clase de cosa que ocurre, pero a Mireu le gusta que la zarza conozca su patrón. Le gusta que los rombos sean rombos, del mismo modo que a un panadero le gusta que las hogazas sean hogazas. Apoya su canasta sobre el pie de la cama vacía. Toma las 2 agujas de hueso de detrás de su oreja. Levanta un rollo de vid poco más grueso, este de un verde más profundo, el verde de la hiedra vieja en el muro de un patio. Sube a un pequeño taburete de madera que vive junto a la cama para este propósito. Un taburete pulido por el largo uso, los travesaños oscurecidos por incontables pies en pantuflas. Y comienza. Lazada. Tira. Mete. Respira. El trabajo aquí es un poco más lento porque está trabajando por encima de su cabeza y porque el enrejado es más denso. Porque la zarza se ha endurecido ligeramente en el aire más fresco de la tarde y necesita una mano más suave. Le habla a la zarza, pero solo en sus pensamientos. Dice, en sus pensamientos, ya está. Dice, en sus pensamientos, vuelve a tu patrón. Dice, en sus pensamientos, solo has olvidado un poquito y yo te ayudaré a recordar. Lazada, tira, mete, respira. El rombo deslizado vuelve a su forma. La vida aflojada se vuelve a tejer en la esquina. El nuevo trozo de verde más profundo se mete junto a ella, anudado invisiblemente, dejado asentarse. Toda la sección del enrejado se afirma. Todo el largo techo de zarza, mirándola desde arriba, parece asentarse un poco, como si hubiera estado conteniendo una pequeña respiración mientras uno de sus rombos estaba fuera de forma, y solo ahora pudiera soltar esa respiración. Los que duermen en el porche siguen respirando. La mujer de la trenza gris se voltea una vez en su sueño. El pequeño perro moteado abre un ojo, no encuentra nada de interés, lo vuelve a cerrar. Mireu baja del taburete, guarda sus agujas detrás de la oreja, enrolla su vid, levanta su canasta, mira una vez más el enrejado sobre la cama vacía y asiente, y el enrejado, a su manera lenta y paciente, parece asentir de vuelta. La sigues bajando los 3 escalones bajos, la sigues de regreso por el corredor, pasando la ventana que da al patio, pasando el rincón de la biblioteca con su lector dormido, pasando las pequeñas cocinas con su aliento de tomillo y cebada. Las lámparas se deslizan a tu paso. Una ha sido atenuada desde la última vez que pasaste por aquí. Otras 2 se van suavizando mientras observas. Todo el largo cuerpo del sanatorio se está plegando, lentamente, hacia la noche. Sientes quizá que tú también te estás plegando. Sientes el peso tibio de la manta sobre tu propio cuerpo, donde quiera que esté tu cuerpo, y sientes el aire fresco en el borde de la manta donde se encuentra con la habitación.
Sientes la respiración lenta y constante que ha estado entrando y saliendo de ti todo este tiempo, sin que necesites pensar en ello. La dejas continuar, la dejas que te lleve. Mireu se gira ahora hacia el rincón de lectura, no el del lector dormido, sino otro, más pequeño, encajado en un muro grueso del lado oeste del sanatorio. Hay un pequeño problema allí, del tipo más leve. La luna, cuando se levanta tarde en la noche, ha venido encontrando un pequeño hueco en la zarza por encima de la ventana del rincón de lectura, y una delgada hoja blanca de luz de luna ha estado cayendo sobre el asiento acolchado. No es un peligro, ni siquiera es una molestia, pero la huésped que lee allí en las horas tardías ha comentado muy suavemente a una de las enfermeras que la luz de luna ha estado un poco demasiado brillante últimamente y que extraña la suave penumbra ámbar con la que solía leer. Y por eso Mireu ha venido a remendar el pequeño hueco. Al rincón de lectura se llega por otro corredor, más largo y aún más callado, donde las lámparas están espaciadas con mayor amplitud y donde la zarza crece más espesa a lo largo de las paredes y donde el olor de la savia de pepino es más rico, casi dulce. Caminas a través de charcos de ámbar y charcos de verde tenue y charcos de ámbar otra vez. Oyes, muy a lo lejos, el suave sonido de alguien tarareando. No exactamente una melodía, solo el suave murmullo contento de una persona que ha comenzado una tarea que le gusta. El tarareo deriva y se desvanece. El rincón de lectura, cuando llegas a él, es una pequeña alcoba tallada en el muro interior, lo bastante profunda para un largo asiento acolchado y una mesita lateral baja. Sobre la mesita lateral hay una lámpara de aceite, apagada por ahora, y una pequeña taza de barro y un chal doblado de suave lana gris. La ventana sobre el asiento es pequeña y redonda, enmarcada en hierro, y a través de ella puedes ver una rebanada del cielo violeta y una estrella brillante. La zarza crece por encima y alrededor de la ventana, entrelazando los bordes del marco de hierro en una suave orla verde, y en algún lugar de esa orla, Mireu ha venido a encontrar un hueco. Apoya su canasta sobre el asiento acolchado, se arrodilla en el asiento, acerca su rostro a la zarza alrededor de la ventana, pasa los dedos a lo largo de la orla verde, lentamente, lentamente, palpando el lugar donde el tejido se ha adelgazado. Tú esperas. El corredor detrás de ti está vacío y silencioso. A lo lejos, la fuente sigue murmurando. Aún más lejos, el suave tarareo entra y sale del oído. Mireu encuentra el hueco. Es pequeño, no más ancho que 2 de sus dedos, pero puedes ver cuando ella se sienta sobre los talones y tú te inclinas un poco hacia adelante para mirar, que sí, este es el lugar por donde ha estado entrando la luz de luna. De día no sería nada, solo un pequeño respiro de aire. Al salir la luna se convierte en una delgada hoja blanca a través del cojín. Ella levanta una espiral de enredadera muy fina de su canasta, la más fina que lleva, casi del color del trigo nuevo, casi del color de la miel pálida. Esta es la enredadera de remiendo para los huecos pequeños. Es flexible como un hilo. Toma solo una aguja de hueso, la más delgada. Ensarta la enredadera fina por el ojo de la aguja, con dedos pacientes y cuidadosos, como un sastre que ensarta seda. Y comienza. Lazo. Tira. Mete. Respira. Está trabajando muy cerca de su propio rostro ahora, la zarza casi rozándole la mejilla, su aliento moviendo las hojas más pequeñas. La aguja se mueve en pequeños arcos cuidadosos. La enredadera fina se desliza a través de la enredadera más vieja
con un sonido casi demasiado suave para oírse. Solo el aliento de un susurro seco. Solo la sugerencia de enredadera deslizándose a través de enredadera. Lazo, tira, mete, respira. El hueco se está cerrando. Puedes ver en tu propia mente cómo la luz de luna esta noche caerá en cambio sobre el suave verde ámbar del nuevo remiendo, y cómo será filtrada y suavizada y transformada en esa luz tenue y frondosa que la huésped lectora ha amado. Casi puedes oler por adelantado el olor de esa luz más suave, el olor de hojas tibias y cera de abejas y páginas silenciosas. Lazo, tira, mete, respira. El hueco está cerrado. Mireu se aparta de su trabajo. Pasa la mano sobre el remiendo, suavemente, como quien alisa una colcha sobre un niño dormido. Devuelve la delgada aguja de hueso a un bolsillo particular de su delantal, un bolsillo cosido solo para esa aguja. Enrolla la enredadera fina color trigo pálido y la ata con un pequeño nudo corredizo y la devuelve a su lugar en la canasta. Se pone de pie, levanta su canasta, mira una vez la pequeña ventana redonda, la rebanada de cielo, la estrella brillante. La estrella parece, por un momento, devolverle un guiño amable. Se vuelve. La sigues una vez más hacia el corredor. Las lámparas están más tenues ahora. Tramos enteros de corredor han pasado del ámbar al marrón apagado. Caminas en una suave luz parda, con solo la lámpara más cercana brillando plenamente, y la siguiente un poco más tenue, y la de más allá apenas una suave brasa cálida. Todo el sanatorio se está plegando ahora, plegándose pacientemente hacia el descanso. Solo le queda una tarea a Mireu esta noche. No es un remiendo, es una creación. Ha estado esperando la parte más silenciosa de la noche para empezarla, y la parte más silenciosa ha llegado. En una habitación de huésped en el segundo piso, un cuarto pequeño con una ventana orientada al sur, destinado a un huésped que llegará en primavera, cuando el altiplano comience a entibiarse. Hay una cama sin colcha. Mireu ha tenido la intención todo el invierno de tejer una colcha de encaje de zarza, fina y suave, de las que se pueden posar ligeramente sobre una manta de lana para añadir un poco de quietud verde a la noche de quien duerma. El huésped en primavera lo apreciará, pero también, y esto está más cerca de la verdad, Mireu apreciará el hacerla. Lo ha estado esperando con ilusión durante semanas. No sube a la habitación del huésped para empezar. Va, en cambio, de vuelta al patio, de vuelta a la fuente, de vuelta a su bajo banquito de madera. Le gusta empezar una colcha nueva allí, junto al sonido lento del agua, donde los muros de zarza trepan más alto y donde el aire está más fresco a esta hora. La sigues por los corredores tenues, pasando más lámparas que se atenúan, pasando una enfermera que hace sus propias rondas lentas en dirección contraria, pasando una bandeja de tazas de porcelana vacías que es llevada suavemente hacia las cocinas. Nadie se apura. Nadie siquiera parece caminar a una velocidad particular. Todos se mueven al paso de la respiración de la zarza. El patio, cuando llegas, está tenue y cálido y lleno de la suave sílaba continua de la fuente. El gato de pelo largo color humo de leña ya no está en el borde de la fuente. No sabes a dónde ha ido el gato. Tal vez a una piedra de hogar en las cocinas. Tal vez al pie de la manta de alguien en el porche para dormir. No importa. El gato está en algún lugar cálido. De eso puedes estar seguro. Mireu se sienta en su bajo banquito de madera. Coloca la canasta sobre las losas a sus pies. Suspira, un suspiro suave, contento, de acomodo,
el suspiro de una persona a punto de hacer algo querido. Rueda los hombros una vez, lentamente. Rueda el cuello una vez, lentamente. Flexiona los dedos, lentamente, como un músico flexiona los dedos antes de una pieza larga y silenciosa. De la canasta saca 2 agujas que aún no ha usado esta noche. Un parajuego de agujas largas de hueso pálido, las más largas de su canasta, talladas lisas y ligeramente curvadas en la punta. Estas son sus agujas de colcha. Han sido suyas durante muchos años. De la canasta saca una espiral de enredadera que aún no ha usado esta noche. Una espiral del verde más suave imaginable. El verde del envés de una hoja joven. El verde de la luz a través de una delgada cortina de musgo. Esta es su enredadera de colcha. La ha estado cultivando, lentamente, en un invernadero silencioso en la parte trasera del sanatorio. Todo el invierno. Es flexible como seda mojada. Huele cuando la acerca a pepino y a un dejo de algo parecido a heno nuevo. Desenrolla un tramo. Hace el primer lazo. Desliza la segunda aguja a través del lazo. Tira. Mete. Respira. La colcha ha comenzado. Te sientas quizás en el borde del oscuro tazón de piedra de la fuente, con cuidado de no perturbar el agua lenta. Mira sus manos. Escuchas el clic de las agujas de hueso. Un sonido tan suave que apenas es un clic, más bien como el pequeño golpecito preciso de 2 pequeñas hojas que se encuentran. Clic. Tira. Mete. Respira. Clic. Tira. Mete. Respira. El ritmo entra en ti después de un rato. No tienes la intención de recibirlo, pero entra de todos modos, como el olor del pan entra en una cocina, como el calor de un hogar entra en una habitación. Tu propia respiración, notas, ha comenzado a igualar el ritmo. Entra con el clic, sale con el tira, entra con el mete, sale con el respira. O tal vez sea al revés. Tal vez su ritmo está igualando el tuyo. No importa. Hay un solo ritmo ahora, entre tú y la fuente, y la zarza, y las lámparas. Un pequeño tramo de colcha se ha formado en el regazo de Mireu. Puedes ver, en la tenue luz ámbar, el comienzo de un patrón de rombos suaves y abiertos, un poco más grandes que los rombos de los enrejados, más suaves en sus bordes, hechos para el descanso de un cuerpo dormido. La nueva colcha parece una poza de luz de luna verde sobre sus rodillas. Ella sigue trabajando. Clic, tira, mete, respira. En algún lugar del edificio, otra lámpara se atenúa. La luz ámbar del patio se suaviza un grado más. La fuente sigue murmurando. Un soplo de aire más fresco se cuela por encima de los muros de zarza y agita las hojas más altas y se desliza hacia el patio y roza una vez tu mejilla y sigue su camino. Ahora te sientes muy pesado y muy abrigado. Sientes la bondad de la manta. Sientes la bondad de la almohada. Sientes la bondad de no tener a dónde ir y nada que recordar. Clic, tira, pasa, respira. Mireu tararea, muy suavemente, por primera vez. No es una canción. Es solo el suave tarareo contento de alguien que hace el trabajo que ama. El tarareo se desliza entre la zarza. La zarza parece tararear de vuelta, a su modo lento y paciente, el suave crujido del espino que crece, el susurro seco de enredadera deslizándose entre enredadera, el murmullo de la fuente, todo tarareando junto. La colcha crece, una hilera a la vez, una lazada a la vez, un suave rombo pálido a la vez. Imaginas, adormecido, al huésped de primavera que dormirá bajo ella. Alguien cansado tal vez, que ha venido desde muy lejos. Alguien que se acostará en el pequeño cuarto orientado al sur y subirá la manta de lana sobre su cuerpo y la nueva colcha de zarza por encima de aquella y sentirá
asentándose sobre él. El largo silencio verde de Thornleigh. Dormirá profundamente. No recordará sus sueños por la mañana. Solo recordará que algo bondadoso lo sostuvo en la noche. Y ese algo bondadoso habrá sido en parte este hacer lento y paciente, aquí, junto a esta fuente, en este patio, en esta meseta sin viento, en esta tarde tranquila en que Mireu, la tejedora de zarza, se sentó en su pequeño taburete de madera y trabajó una hilera a la vez. Clic, tira, pasa, respira. Sientes, tal vez, que tus ojos se han vuelto pesados. Está bien. Puedes dejarlos cerrarse si así lo desean. Puedes mantenerlos abiertos si así lo deseas. La historia continuará de cualquier forma. La zarza seguirá respirando de cualquier forma. Las agujas de Mireu seguirán chasqueando de cualquier forma. Ella se detiene un momento en su labor para estirar los dedos. Levanta el pequeño trozo de colcha terminado de su regazo y lo admira brevemente, girándolo en la tenue luz ámbar, observando cómo el patrón atrapa y suelta el resplandor. Está complacida. Puedes ver que está complacida. Vuelve a colocar la colcha sobre sus rodillas. Toma sus agujas. Comienza de nuevo. Lazada. Clic. Tira. Pasa. Respira. Una pequeña figura aparece en el extremo más lejano del patio. Es una niña, tal vez de 8 o 9 años, con un largo camisón blanco y suaves pantuflas de fieltro. La niña no llora. La niña solo se ha despertado en su cuarto de huéspedes y se ha sentido inquieta y ha bajado al patio en busca de compañía. Camina suavemente por las losas con la fácil familiaridad de una niña que ha estado antes en este lugar y viene a quedarse a corta distancia de Mireu y la mira tejer. Mireu levanta la vista. Sonríe con su pequeña sonrisa íntima. No habla. Solo levanta ligeramente la barbilla hacia un segundo taburete pequeño que vive junto a la fuente. Un taburete pensado exactamente para esta clase de visitante nocturno. La niña se sienta en el segundo taburete. Recoge las rodillas bajo su camisón. Observa a Mireu tejer. Clic. Tira. Pasa. Respira. Tras un largo rato sin prisa, la cabeza de la niña comienza a inclinarse. El murmullo de la fuente es demasiado bondadoso. El ritmo de las agujas es demasiado bondadoso. La tenue luz ámbar es demasiado bondadosa. La barbilla de la niña se hunde suavemente hacia su pecho. Su respiración se vuelve lenta y profunda. Mireu, sin romper su ritmo, asiente una vez a una enfermera que pasa y que ha aparecido como si hubiera sabido que iba a ser necesaria. La enfermera, la misma enfermera de túnica gris, tal vez, u otra como ella, se inclina y levanta a la niña suavemente en sus brazos, del modo en que se levanta a una pequeña criatura dormida que se encuentra en un jardín. La niña no despierta. La enfermera la lleva suavemente fuera del patio y de vuelta hacia el cuarto de huéspedes al que pertenezca. Sus pequeñas pantuflas de fieltro cuelgan del brazo de la enfermera. Sientes, al observar esto, una profunda satisfacción. Sientes que comprendes, ahora, qué clase de lugar es Thornleigh. Sientes que te gustaría muchísimo quedarte. Mireu sigue tejiendo. Clic, tira, pasa, respira. La colcha crece. Tiene ahora el tamaño de un chal doblado. Tendrá, al amanecer, el tamaño de una manta pequeña. Tendrá, para cuando llegue la primavera, el tamaño de la colcha completa que ha estado planeando. No necesita terminarla esta noche. No necesita terminarla esta semana. Tiene todo el invierno. La zarza sabe esperar. Ella sabe esperar. Tú, tal vez, estás aprendiendo a esperar. Otra lámpara se atenúa en algún lugar del edificio.
La luz del patio se suaviza otra vez. El ámbar tenue se vuelve miel tenue. El murmullo de la fuente parece bajar el tono, muy levemente, como si incluso el agua se estuviera preparando para la noche. Mireu deja su labor sobre el regazo. Cierra los ojos por un momento. Escucha el suave crujido del espino que crece. Escucha el susurro seco de enredadera deslizándose entre enredadera. Escucha la fuente. Escucha su propia respiración. Escucha la débil respiración lejana de todo el sanatorio. La lenta respiración colectiva de sus huéspedes, durmiendo en sus cuartos, en sus galerías, en sus rincones. Luego abre los ojos y toma sus agujas de nuevo y sigue trabajando. Clic, tira, pasa, respira. La noche se ahonda. El violeta del cielo sobre el patio se vuelve un violeta más profundo, casi un azul oscuro de río. Más estrellas aparecen lentamente, una por una, del mismo modo en que las lámparas se iban atenuando una por una, como si las estrellas y las lámparas hubieran acordado entre ellas mantener la misma cantidad total de luz en el mundo. Un débil aroma a lino de manzanilla se desliza por el patio desde algún sitio, tal vez de un carrito de sábanas dobladas que se empuja lentamente por un corredor interior, tal vez de la puerta abierta de un cuarto de huéspedes en el piso de arriba. El aroma se asienta entre el olor a zarza de pepino y el olor a cera de abeja y el olor a piedra fría, y todo el aire del patio se vuelve un único aroma suave y estratificado que respiras lentamente. Clic, tira, pasa, respira. Notas que tu respiración se ha vuelto aún más lenta. Notas que los espacios entre tus respiraciones son largos y fáciles y sin prisa. Notas que no necesitas pensar en tu respiración en absoluto. La zarza respira por ti. La fuente respira por ti. Las agujas de Mireu respiran por ti. La azada. Clic. Tira. Pasa. Respira. La colcha crece otro pequeño palmo. Las manos de Mireu se mueven más despacio ahora, no porque esté cansada, sino porque la noche se lo pide. Todo en Thornleigh se mueve al ritmo que la noche pide. Una polilla, atraída por la última lámpara brillante, gira lentamente sobre el patio. Observa su larga sombra silenciosa moverse sobre las losas. Alrededor, alrededor, alrededor. La polilla, después de un rato, encuentra el camino de vuelta al corredor en penumbra y desaparece. Una pequeña brisa. La zarza susurra, enredadera sobre enredadera. La fuente murmura. Las agujas chasquean muy suavemente. Clic, tira, pasa, respira. Sientes el peso tibio de tu manta. Sientes la suave entrega de tu almohada. Sientes el aire fresco en el borde de la manta. Sientes lo pesadas que se han vuelto tus manos. Sientes lo pesados que se han vuelto tus pies. Sientes cómo, en algún lugar entre tus hombros y la cama, todas las pequeñas tensiones que aún quedaban del día han comenzado a disolverse. No hay nada que debas hacer. No hay nada que debas recordar. No hay nada que debas sostener. Mireu sigue tejiendo. Las lámparas siguen apagándose, una a lo largo de los pasillos de Thornleigh. Los charcos ámbar se encogen y se desvanecen. Los pasillos de tenue color marrón se vuelven aún más tenues. Pronto solo quedarán las lámparas del patio y las lámparas de la cocina y las pequeñas lámparas junto a los porches de dormir, mantenidas bajas para cualquier huésped que pueda necesitar una luz suave en la noche. El sanatorio se va asentando, asentando, asentando. Tú también te vas asentando. Clic, tira, pasa, respira. Ahora empezamos a dejar que el mundo se aleje un poco. El patio sigue ahí. Mireu sigue ahí, con su banquillo bajo y su canasta.
La fuente sigue murmurando. La zarza sigue respirando su aliento a pepino. Pero todo se mueve, suavemente, un poco más lejos de ti, como si fueras a la deriva, muy despacio, en una barca silenciosa, alejándote de una orilla iluminada. Mireu no levanta la mirada. Ella sabe. Ha conocido a muchos viajeros como tú. Te deja partir sin una palabra. Solo teje. Clic. Tira. Pasa. Respira. Las lámparas se hacen más pequeñas en la distancia. El murmullo de la fuente se vuelve más callado. El olor a pepino y a cera de abeja y a lino de manzanilla se mezcla en un solo aroma suave que simplemente significa descanso. Estás abrigado. Estás sostenido. No tienes prisa. Clic. Tira. Pasa. Respira. La orilla es pequeña ahora. Una pequeña lámpara. Una pequeña figura. Un pequeño y suave clic de agujas de hueso. Sientes la manta. Sientes la almohada. Sientes tu propio aliento lento. Clic. Tira. Pasa. No hay nada que hacer. No hay nada que recordar. Solo está este suave susurro verde, asentándose a tu alrededor, del modo en que se asienta un cobertor. Lazo. Pasa. Respira. Duerme si quieres. Duerme y deja que la zarza respire por ti. Duerme y deja que la fuente murmure por ti. Duerme y deja que Mireu siga tejiendo junto a su pequeña lámpara, en su patio, en su meseta sin viento, mientras tú descansas. Ella no se detendrá. Trabajará con suavidad durante toda la noche. No necesitas permanecer despierto para hacerle compañía. Ella es feliz. Ella está contenta. Está exactamente donde debe estar. Y tú también. Lazo. Tira. Pasa. Respira. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La pequeña lámpara parpadea, una vez, en la gran quietud lejana. La vez del modo en que verías una sola estrella, baja en el horizonte, justo antes de que tus ojos se cierren por última vez en el día. No se apaga. Solo se vuelve más suave. Solo se vuelve más amable. Solo se aleja un poco más. Sigues a la deriva. La barca, si es una barca, no hace ruido. No hay remo. No hay corriente. Solo está el suave, suavísimo movimiento de ser llevado, del modo en que una pluma es llevada por una respiración lenta dentro de una habitación. Clic. Tira. Pasa. Respira. En algún lugar detrás de ti, el patio permanece. Las piedras cubiertas de musgo permanecen. La pequeña fuente con sus 3 notas, la aguda, la del medio, la grave, permanece. La zarza con sus pequeñas hojas verdes permanece. La canasta de lana pálida permanece. Mireu permanece. Nada de eso se está yendo. Es solo que tú flotas hacia adelante, del modo en que el sueño hace flotar a una persona hacia adelante, hacia una habitación más suave. Puedes llevarte el patio contigo si quieres. Puedes llevar el aroma a pepino y a cera de abeja en un pequeño bolsillo dentro de tu pecho. Puedes llevar las 3 suaves notas de la fuente en la pequeña copa de tu oído. Puedes llevar el clic de las agujas de hueso en el espacio silencioso detrás de tus ojos. Estas cosas viajan bien. No ocupan peso. Están hechas de silencio. Clic. Tira. Pasa. Respira. La meseta, detrás de ti, sigue sin viento. Las hierbas largas no se agitan. Las piedras pálidas no se agitan. El cielo ha pasado de miel a lavanda a un azul profundo y suave, el color de una tela doblada muchas veces. Una a una se van encendiendo pequeñas lámparas en los otros patios, patios que no visitaste, patios donde otras manos silenciosas realizan otros trabajos silenciosos. Alguien en algún lugar está amasando una masa suave. Alguien en algún lugar está dándole cuerda a un pequeño reloj que solo suena cuando está contento.
Alguien, en algún lugar, está doblando ropa de cama aún tibia del tendedero. Todo eso continúa, con suavidad, sin necesitarte. Todo eso está feliz de continuar sin necesitarte. Puedes descansar, puedes descansar, puedes descansar. La zarza respira por ti, adentro y afuera, adentro y afuera. Su aliento a pepino refresca el patio, refresca el aire en el borde de tu deriva, refresca el pequeño espacio justo encima de tu almohada. No tienes que respirar profundo, no tienes que respirar con cuidado, solo tienes que dejar que la respiración suceda, del modo en que la zarza deja que su aliento suceda, sin observarlo, sin contarlo, sin sostenerlo en ninguna forma particular. Adentro, afuera, adentro, afuera. La fuente murmura por ti. 3 pequeñas notas, una y otra vez, sin prisa por volverse canción. Aguda, media, grave. Aguda, media, grave. Si tus pensamientos divagan, las notas los atrapan, del modo en que una red suave atrapa una hoja que cae y los bajan con cuidado hasta el musgo. Los pensamientos pueden descansar allí. No necesitan ser resueltos. No necesitan ser cargados. Pueden simplemente reposar sobre el musgo, junto a los pequeños hongos, y ser cuidados por el patio hasta la mañana. Aguda, media, grave. Mireu teje por ti. Sus manos no han disminuido el ritmo. Sus manos no lo harán. La lana pálida se va juntando, lazo a lazo, en algo del tamaño de una manta doblada, una manta destinada a alguien que ella nunca conocerá, en una habitación que ella nunca verá, en una noche que aún no ha llegado. No le importa. Está contenta de hacer cosas cálidas para extraños. Está contenta de hacer cosas cálidas para ti. Tal vez, en algún punto de las largas puntadas de la noche, ella esté tejiendo algo cálido para ti en este mismo momento. Tal vez el suave peso que sientes, asentándose más abajo sobre tus hombros, más abajo sobre tu pecho, más abajo sobre tus pies, sea precisamente lo que ella ha estado tejiendo. Clic, tira, pasa, respira. La meseta detrás de ti se hace todavía más pequeña. Ahora puedes verla como se ve un pueblo desde una colina, un pequeño racimo de luces cálidas, un suave murmullo, un lugar donde están ocurriendo cosas buenas sin necesidad de tu ayuda. No necesitas regresar, no necesitas recordar el camino. La meseta sabe dónde estás. La meseta guardará su lugar para ti. Si, en otra noche, deseas volver, la verja estará abierta, y Mireu levantará la mirada solo un instante, y la fuente murmurará sus 3 pequeñas notas, y la zarza exhalará su aliento de pepino, y serás bienvenido de nuevo, sin necesidad de saludo alguno. Pero esta noche sigues a la deriva. Esta noche, el suave susurro verde se va volviendo un susurro azul, más suave aún. Esta noche, las lámparas se hacen más pequeñas, y todavía más pequeñas. Clic, tira, pasa. Vuelves a sentir la manta, vuelves a sentir la almohada. Sientes el peso lento y amable de tu propio cuerpo, descansando donde debe descansar. Sientes la pequeña tibieza en la nuca. Sientes la pequeña tibieza entre tus manos. Sientes la pequeña tibieza en lo bajo del pecho, donde ahora vive el patio, plegado pequeño, como una hoja prensada dentro de un libro. Nada se te pide, nada se te pide, nada se te pide. Puedes dejar que el ir a la deriva te lleve a donde quiera. Quizá te lleve sobre un lago en calma, donde la luna reposa sobre el agua como una rebanada de fruta pálida. Quizá te lleve a través de un suave campo de hierba alta, donde las espigas rozan tus dedos sin doblarse. Quizá te lleve a una habitación tranquila que no habías visto antes, con una cama baja
y una ventana abierta apenas lo suficiente para dejar entrar el olor de una lluvia que ya dejó de caer. A donde sea que te lleve, el patio va contigo, pequeño y tibio en tu pecho. A donde sea que te lleve, el tejido de Mireu continúa, en algún lugar detrás de ti. Clic, y tira, y pasa, y respira. Clic, tira, pasa, respira. La pequeña lámpara, ahora muy lejos detrás de ti, no es mayor que una luciérnaga. Todavía puedes verla. Podrás verla todo el tiempo que quieras mirarla. Pero tus ojos pesan y mirar ya no es necesario. Puedes dejar que la lámpara se cuide a sí misma. Puedes dejar que el patio se cuide a sí mismo. Puedes dejar que la meseta se cuide a sí misma. Puedes dejar que la noche se cuide a sí misma. Nada de eso requiere de tu vigilancia. Puedes cerrar. Puedes cerrar. Puedes cerrar, como una flor cierra al anochecer, sin esfuerzo, sin ceremonia, simplemente porque el día ha hecho su largo y lento trabajo y los pétalos están listos. Cierra, cierra. El bote, si era un bote, se ha aquietado. El ir a la deriva se ha aquietado. El agua, si era agua, se ha vuelto lisa como el cristal. Reposa sobre ella sin hundirte. Reposas sobre ella sin flotar. Simplemente reposas. La zarza respira. La fuente murmura. Las agujas hacen clic. En algún lugar lejano suena un único tintineo, suave como una cuchara que roza el borde de una taza. No es una campana para despertar. Es una campana para mantener la noche dulce. Sonará otra vez a su debido tiempo, pero tú no la oirás. Para entonces ya estarás dormido. Para entonces ya estarás dormido. Estarás dormido. Deja que las palabras se vuelvan más suaves. Deja que las palabras se vuelvan más lejanas. Deja que las palabras se vuelvan pequeñas luces sobre la meseta detrás de ti. Deja que se cuiden a sí mismas. Está la manta. Está la almohada. Está la respiración. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera, un lento ir a la deriva, un suave susurro, una pequeña lámpara, una mano paciente, un patio verde en algún lugar detrás de ti, guardando su quietud para ti, guardando sus 3 pequeñas notas para ti, guardando su aliento de pepino para ti, guardando su única luz cálida para ti. Se conservará hasta la mañana. Se conservará más allá de la mañana. Se conservará todo el tiempo que necesites un lugar tranquilo al que volver. No tienes que volver esta noche. Esta noche solo tienes que descansar. Descansa, descansa, descansa. La lana pálida se acumula. La pequeña lámpara brilla. La fuente canta sus 3 pequeñas notas. La zarza respira. Mireu teje. La meseta está sin viento. El cielo es del color de una tela doblada. La noche es ancha y amable y sin prisa. Y tú estás tibio, estás sostenido, estás sin prisa. Vas a la deriva, vas a la deriva, vas a la deriva hacia el sueño. Como un pequeño bote, va a la deriva hacia una cala protegida. Como una hoja, va a la deriva hacia el centro lento de un estanque. Como un atardecer, va a la deriva hacia la noche sin hacer ningún sonido. No hay nada más que hacer. No hay nada más que recordar. No hay nada más que sostener. Deja que todo sea cuidado por ti. Deja que el patio cuide del patio. Deja que la fuente cuide de la fuente. Deja que la zarza cuide de la zarza. Deja que Mireu cuide de la lana. Deja que la noche cuide de la noche. Deja que la respiración cuide de la respiración. Deja que el sueño cuide de ti. Deja que el sueño cuide de ti. Deja que el sueño cuide de ti. Clic. Tira. Pasa. Respira. Suave. 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 La lámpara, muy lejos detrás de ti, es ahora una pequeña chispa verde. Luego una más pequeña.
luego una todavía más pequeña, luego solo el recuerdo de una chispa, guardado tibio en el pequeño bolsillo dentro de tu pecho, donde vive el patio. Las 3 notas de la fuente se funden lentamente en un único zumbido largo y bajo. El aliento de pepino de la zarza se funde lentamente con el aire fresco justo encima de tu almohada. El clic de las agujas se funde lentamente con el sonido suave de tu propia respiración lenta. Ahora todo es un solo sonido. Ahora todo es un solo susurro. Ahora todo es un solo descanso. Duerme, duerme, duerme. No tienes que seguir estas palabras. Continuarán sin ti. Se irán volviendo más y más calladas, como los pasos se vuelven más callados al alejarse por un largo pasillo. Puedes quedarte aquí, en la cala tibia de tu cama, y dejarlas ir. Déjalas ir. Déjalas ir. El bote está amarrado ya. El agua está quieta. La orilla es pequeña y cálida y lejana. La lámpara es un recuerdo de una lámpara. Las agujas son un recuerdo de agujas. La fuente es un recuerdo de 3 pequeñas notas. Y tú, estás aquí. Estás aquí, donde debes estar. Estás aquí, bajo la manta, sobre la almohada, en la oscuridad amable. Estás aquí, respirando la respiración lenta y suave de alguien que está casi dormido. Casi, casi, casi. Una larga y lenta inhalación. Una larga y lenta exhalación. El susurro se acerca. El susurro se asienta como una colcha. El susurro es del color del musgo y del color del cielo al anochecer y del color de la lana pálida y del color detrás de tus ojos cerrados, todo a la vez. Es el color de ser sostenido. Es el color de no tener prisa. Es el color del sueño. Duerme, duerme, duerme. Si todavía estás escuchando, ya no necesitas escuchar más. Si todavía estás derivando, ya no necesitas derivar más lejos. Has llegado. Has llegado al pequeño lugar suave donde el día termina y la noche comienza. Y lo único que se te pide es descansar. Descansa, descansa, y el patio descansa contigo. Descansa, y la meseta descansa contigo. Descansa, y la noche descansa contigo. Mireu sigue tejiendo. Está sonriendo muy levemente a la luz de su pequeña lámpara. Le alegra la compañía, incluso la de una visita que no puede ver. Ella estará allí la próxima vez que desees venir. Puedes dormir sabiendo eso. Puedes dormir. Puedes dormir. Puedes dormir. Una respiración más lenta. Una respiración más suave. Una respiración que ya no necesita ser notada. La manta. La almohada. La tibieza. El silencio. Una pequeña lámpara. Un pequeño clic. Un pequeño murmullo. Una pequeña hoja verde. Todo ello pequeño. Todo ello amable. Todo ello aquí, contigo, por todo el tiempo que quieras. Y se va con suavidad en el momento en que ya no lo necesites. Ya no lo necesitas. Ya no necesitas nada. Estás cuidado. Estás cuidado. Estás cuidado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Duerme ahora. Duerme y deja que la zarza respire. Duerme y deja que la fuente murmure. Duerme y deja que Mireu teja. Duerme y deja que la meseta sostenga su quietud. Duerme y deja que la noche sea amplia y amable a tu alrededor. Duerme, duerme, duerme y descansa, descansa, descansa.